Dios les bendiga en esta hora. Queremos agradecer a Dios por este tiempo que Dios nos da. Y desde nuestro hogar queremos decirles que les amamos, les extrañamos. Y estamos orando siempre a Dios por la vida de ustedes. Quiero invitarles para que inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque tú has sido bueno con nosotros, has sido fiel, has sido un Dios que hasta el día de hoy nos ha sustentado, nos ha sostenido en medio de esas circunstancias que vivimos, que pasamos. Gracias te damos porque te muestras de una manera especial y palpable, Dios. Por ello te amamos y bendecimos tu nombre, por lo que tú has hecho, Señor, y por lo que tú has sido en nuestras vidas. Gracias te damos por todo, especialmente por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta hora compartirles acerca de unos pensamientos de la Escritura. Hoy estamos en el mes de agosto, mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. Y quiero decirles que existen millones, billones de libros de diferentes literatura, poesía, geografía, historia, y podemos enumerar muchísimos libros, pero déjeme decirle que ningún libro se iguala a la Biblia, porque es la palabra de Dios. Es el libro más antiguo, es el libro que más ataques ha sufrido, es el libro que ha sido capaz de transformar vidas, de cambiar corazones, de hacer una obra en la vida del ser humano, una transformación. Quiero invitarles para que leamos en el Salmo 19, el versículo 7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Quiero en esta hora que aprendamos tres cosas acerca de por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Son tres evidencias. Una de ellas es la evidencia interna. ¿Qué significa esto? La Biblia fue escrita por más de 40 hombres. Más de 40 hombres que vivieron en diferentes épocas, en diferentes continentes, con costumbres completamente diferentes. Pero si nosotros juntamos todos los libros, que son 66, los 66 libros contienen un solo mensaje. Y el mensaje es la redención del hombre. El sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Desde el principio de la creación, desde el principio de la caída del ser humano, Dios ya había predicho que habría alguien que moriría, que nos iba a redimir por nuestro pecado. Así es de que la Biblia, les digo que ningún libro se le puede inigualar, porque solamente la Biblia nos habla acerca de un pasado, de un presente y de un futuro. Un pasado porque nos revela, nos enseña el principio de la creación, el principio de la vida del ser humano. Nos revela lo futuro, lo que va a suceder, y ningún otro libro puede hacerlo como lo es la palabra de Dios. Así es de que
La escritura tuvo más de 40 hombres que vivieron en diferentes épocas, que vivieron en diferentes continentes y tenían costumbres completamente diferentes. Y cada autor era unas personas sencillas, otras personas de profesión preparadas. Algunos eran campesinos, otros eran pastores, otros fueron reyes, otros fueron médicos, pescadores y gente que Dios usó, que Dios eligió para que escribieran su palabra. Y les digo, si juntamos los 66 libros de la Biblia, los 66 hay una unidad. Porque la escritura dice, el apóstol Pablo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Por ejemplo, cuando David en el Salmo 22 escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando la escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios, y la palabra inspirada significa que Dios sopló, no les dictó, sopló, es decir, puso lo que él tenía en su pensamiento, en el pensamiento del ser humano, del hombre. Y David escribe, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando 1000 años después, esas palabras, el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, las pronunció. Por eso nosotros creemos que la Biblia es una unidad que fue escrita por diferentes hombres, diferentes personas. Sin embargo, otra de las cosas, por ejemplo, Isaías profetiza que el nacimiento de Jesucristo sería a través de una virgen. Algo que realmente era imposible. ¿Cómo una virgen podía dar a luz un hijo? Era algo imposible. Sin embargo, Isaías lo predijo. También el profeta Miqueas, aproximadamente 650 antes de Cristo, él dijo que nacería en una ciudad específica y mencionó Belén. Así es de que por eso nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, por las mismas evidencias internas que hay en ellas. Profetas que cientos, miles de años hablaron acerca de la venida de Jesucristo, hablaron acerca de la redención del hombre a través de Jesucristo. Isaías predijo la muerte de Cristo, cómo sería su muerte. Y la escritura se cumplió exactamente. En el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento de su palabra, el cumplimiento de esa profecía. Así es de que la misma Biblia, la misma palabra de Dios nos enseña que realmente es la palabra de Dios. Existe otra evidencia, la evidencia externa. ¿Qué significa eso? Significa que a través de los descubrimientos arqueológicos que se han descubierto
encontramos que lo que la Biblia enseña es verdad. ¿Qué cosas? Por ejemplo, se encontró lo que fue el arca de Noé. No hace muchos años se encontró el arca en un lugar muy alto. Y realmente es una evidencia de que la Biblia nos habla de que el diluvio fue real. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, encontraron partes como de meteoritos donde la ciudad fue consumida por el fuego. Y evidencias como esa que nos enseñan, que realmente dan evidencias de que lo que la Biblia dice es verdad. También cuando el pueblo de Israel cruza por el mar, cuando ellos pasan por tierra seca, cuando los egipcios, quienes iban detrás de ellos, cuando van cruzando y las aguas se unen, se juntan, los egipcios son ahogados y encontraron en la parte más profunda del mar huellas de carros, de carretas, y encontraron también llantas. Eso da una evidencia de que lo que dice la Escritura es verdad. Y podemos mencionar muchas cosas porque se han encontrado pergaminos también de parte de escrituras, del libro de Isaías, de partes de el Nuevo Testamento, y muchas cosas, muchas evidencias que existen y que nos enseñan que lo que la Biblia dice es verdad. Pero hay otra evidencia, y creo que quizá muchos pueden contradecir acerca de la Escritura. Por ejemplo, las personas que no creen en Dios pueden tener argumentos, pueden tener tantas cosas para contradecirnos, para contradecir la Escritura. Pero así hay algo que no se puede contradecir, es la experiencia de uno mismo. La experiencia que nosotros hemos tenido con Dios. La transformación que hemos tenido nosotros a través de su palabra. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 1, el versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La profecía fue traída por voluntad, no fue traída. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura, desde el principio, desde el en hasta el amén, fue inspirado por Dios. Y le digo, hermanos, existe la evidencia interna. ¿Cuál es el mensaje de la Escritura? ¿Cuál es el mensaje de Dios para la humanidad? El mensaje es la redención del hombre.
desde el principio de la creación, cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios. Ellos fueron arrojados del paraíso, pero Dios le dijo: pondré entre tu simiente y la simiente tuya enemistad. Pero dice: esta te herirá en el calcañar. Dicen: pero tú le herirás en la cabeza. Estaba diciendo que la serpiente iba a herir al Señor. ¿Qué significa? Que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el diablo creyó que él había obtenido la victoria. Satanás dijo: lo vencí. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita, es cuando el Señor Jesucristo le da en la cabeza a la serpiente para derrotarla. Desde el principio de la creación, hermanos, ya se nos había dado la promesa de nuestra redención, de nuestra salvación. Así es de que, hermanos, nosotros creemos que la palabra de Dios fue inspirada, que Dios usó a más de 40 hombres, personas sencillas, personas que realmente unas no tenían una preparación. Sin embargo, Dios las usó para que escribieran exactamente lo que Dios quería. Existen, por ejemplo, otros libros sagrados como es el Corán, como es el Ramayán, como es los Vedas, y tantos otros libros sagrados. Tantos hombres que se levantaron como Buda. Sin embargo, no existe ningún libro que haya profetizado el nacimiento de Buda, o que haya profetizado el nacimiento de alguien, de una persona importante, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios daba especificaciones. Por ejemplo, especificaba que Jesucristo iba a nacer de una virgen. Especificaba que el nacimiento de Jesús sería en Belén. Cientos de años atrás se había predicho esa palabra. Así es de que, hermanos, nosotros creemos que su palabra es verdadera. Y creemos especialmente por la experiencia que nosotros hemos tenido, porque es el único libro que ha sido capaz de transformar la vida del ser humano. Ha sido Dios a través de su Espíritu, ha sido Dios a través de su palabra. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia es el libro que más ataques ha sufrido de parte del enemigo. Satanás por muchos años ha tratado de destruir su palabra. Y quien inventó la imprenta fue Gutenberg. Y sabe una cosa, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, fue su palabra. Y por más ataques que el enemigo ha hecho para destruirla, hasta ahora, hermanos, es un milagro que usted y yo la tengamos. El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta. Dice que convierte el alma, que convierte el alma. Es la única palabra de Dios, hermanos, la que es capaz de transformar la vida del ser humano. Pueden los ateos argumentarnos en contra de la Escritura,
Pero si hay algo que no puede argumentarnos, ha sido la experiencia que nosotros como seres humanos hemos tenido de una transformación que ha sido a través de su palabra. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Hace años íbamos nosotros como a hacer nuestra obra práctica a la sierra, parte de Sonora y parte de Chihuahua. Y llegamos a un lugar donde dormíamos ahí. Y había un médico, una persona muy preparada. Por supuesto no era cristiano, pero leía la Biblia. Y había una persona muy sencilla que no tenía absolutamente ninguna preparación en ese lugar. Cuando nosotros no estábamos, este hermano reunía a un grupo de personas y leían la Biblia y este hermano la explicaba. Y este médico dice, ¿cómo es que le hace? Que la puede hablar de una manera tan clara que podemos entenderla. ¿Sabe cuál es la diferencia, hermanos? La diferencia, hermanos, es que cuando Dios inspiró a las personas a escribir, fue a través de su Espíritu, del Espíritu Santo. Y solamente es a través del Espíritu Santo cómo nosotros podemos entenderla, cómo nosotros la vamos a comprender. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Todas las personas que no creen en Dios, que no creen en su palabra, como por ejemplo Hitler, que era una persona atea, una persona que odiaba al pueblo judío, al pueblo de Dios. ¿Cómo terminó esa persona? Fue una persona que se suicidó. Y las personas que no creen en Dios no terminan bien, terminan completamente trastornados. Hermanos, la palabra de Dios solamente la entiende, la comprende aquella persona que tiene a su Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Voy a leerlo. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Hermanos, dice la Escritura que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Quiero terminar con esto. Cuando nosotros no leemos la Escritura, cuando nosotros no leemos su palabra, nosotros nos perdemos de grandes bendiciones espirituales. Y un joven que se había graduado de la universidad, su padre le regaló un carro y las llaves se la puso en su palabra y le regaló la Biblia. Y aquel joven enojado puso su Biblia en un estante en donde nunca más la pudo abrir.
siendo que ahí encontraba la llave de un carro del cual él